Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la primera clase del curso de práctica docente supervisada. Mi nombre es Arly Noelia Ávila López y soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del Centro Universitario de Suroccidente CUNSUROC Mazatenango Suchitepeques, de las carreras Plan Fin de Semana, de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar la primera de nuestras clases, por lo que solicito su atención en el desarrollo de este video. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, nos vimos obligados a poder optar por esta modalidad para poder compartir con ustedes estos temas. Entonces empezaremos con el curso de comunicación y lenguaje del grado de primero básico, por lo cual vamos a hacer referencia y uso de nuestro currículum nacional base, el CNB, especialmente de la competencia número 3, que dice de la siguiente manera: redacta textos en forma autónoma, tomando en cuenta las distintas intenciones y circunstancias comunicativas. Asimismo, el indicador de logro sería el 3.3, que dice de la siguiente manera: valora la precisión y corrección de lo que escribe y publica, por lo cual llegamos al contenido o título de esta clase, que sería el 3.3.2, que se titula Casos especiales de ortografía acentual. Muy bien, para empezar esta clase nos vamos a poner a pensar primeramente. Cuando redactamos un texto, debemos de saber específicamente en qué aspectos o en qué espacios debemos de utilizar mayúsculas, tenemos que saber utilizar comas, puntos. Asimismo, debemos de hacer referencia y utilizar de manera correcta las palabras con tilde, asimismo las palabras que no son tildadas. Entonces debemos de tener un contexto extenso para poder tener una redacción correcta y así poder evitar algún inconveniente o algún error ortográfico. Para eso, el día de hoy les voy a dar a conocer acerca de este tema, que es muy importante al momento de llevar a cabo la redacción de un documento o la estructuración de algunas oraciones. Hice uso de un cuadro sinóptico para poder desplazar este tema y poder explicárselo de una forma correcta. Entonces, como título ya se los había mencionado, son casos especiales de ortografía acentual. Entre ellos encontramos los subtítulos, que serían mayúsculas, diacríticas, enfáticas y cambios propuestos por la RAE, que sería la Real Academia Española. Para empezar, daremos inicio con las mayúsculas. Muy bien, para nosotros, ¿qué son las mayúsculas y en qué momento las debemos de utilizar? Las mayúsculas hacen referencia a todas las palabras que se utilizan para nombrar personas, países y nombres de animales, dado que son nombres propios los que nos corresponden. Por ende, debemos de utilizar mayúsculas. Asimismo, utilizamos las mayúsculas después de un punto y seguido, al iniciar un párrafo y al momento de los dos puntos y seguidos. En estos casos se utilizan la mayúscula. Asimismo, al momento de la redacción de una oración, de una pregunta con signos de interrogación, debemos de empezar siempre con inicial mayúscula. Asimismo, al momento de redactar una oración con signos de exclamación, se utilizan las iniciales mayúsculas. Asimismo, existen aspectos que debemos de tomar en cuenta, como por ejemplo, al momento de utilizar abreviaturas como señor, señorita o señora, entre otros. Esas abreviaturas inician con inicial mayúscula. Entonces, hacemos referencia también a los casos
especiales en donde se utiliza o se escriben las palabras totalmente en mayúsculas. Esto se refiere a los títulos de libros, de películas, a nombres de obras literarias o obras artísticas. Asimismo, se utilizan las tildes si se requiere el uso de esta. Otro de los casos en donde se utilizan mayúsculas son en los números romanos. Estos se escriben totalmente en mayúscula. En el caso de títulos extensos o largos, no se podría escribir con mayúscula totalmente, simplemente su inicial sería mayúscula. Entonces, en los casos especiales de las iniciales mayúsculas tildadas, podemos encontrar los apellidos de las personas. Asimismo, tengo un ejemplo por acá que dice Alvarado. Entonces, en ese sentido, lleva la tilde en la A, que sería mayúscula, dado que es un apellido propio, por lo cual lleva el acento en la inicial mayúscula. Estos serían los casos en donde nosotros podemos utilizar mayúsculas y el acento. Como siguiente subtítulo tenemos las diacríticas. Este es un aspecto muy importante. Cabe destacar que son palabras o son monosílabas especialmente que se escriben de la misma manera, a diferencia de que una lleva tilde y otra no, por lo cual su significado va a cambiar y es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de qué significa cada una de ellas. Por lo cual, a continuación aparece una serie de ejemplos y a continuación vamos a dar la diferencia de cada una de ellas. Encontramos más sin tilde, que hace referencia a una conjunción adjetiva. Asimismo, más con tilde hace referencia a un aumento o a una idea de suma. Tenemos un ejemplo de 5 más 4 es igual a 9. En esta oración utilizamos el más con tilde dado a que se refiere a un aumento o a una idea de suma. Entonces ya sabemos la diferencia entre estas dos monosílabas. Entonces ya sabemos la diferencia entre estas dos monosílabas. Seguidamente tenemos el ejemplo de sé con tilde, que hace referencia a una forma de verbo de saber o ser. Seguidamente encontramos sé sin tilde, que es una forma o es un pronombre personal reflexivo. Seguidamente de esto encontramos sí con tilde, que hace referencia al adverbio o a un pronombre personal reflexivo. Y el sí sin tilde es una conjunción o un sustantivo. Seguidamente encontramos ni con tilde, que hace referencia a un pronombre personal refiriéndose a primera persona. Y el ni sin tilde es un adjetivo posesivo. El tú con tilde es de igual forma un pronombre personal, mientras que el tú sin tilde es un adjetivo posesivo. Para finalizar, tenemos el con tilde, que de igual manera es un pronombre personal, haciéndose referencia a una persona. Y el sin tilde, que es un artículo. Para dar un ejemplo claro de esto, vamos a relacionar las mayúsculas con las diacríticas. Para poder escribir el nombre de un país, que sería El Salvador, utilizamos el artículo el en mayúscula, dado que es un nombre propio de un país. Entonces ahí encontramos un claro ejemplo y una diferencia de la manera de usar monosílabas con acentos diacríticos y las que no. Entonces ahí es donde cambia el significado de cada una de estas palabras, por lo cual ya no vamos a tener dudas o ya no nos vamos a poder confundir al momento de redactar una oración
o un informe. Entonces nos pasaríamos al siguiente subtítulo, que son las enfáticas. Este tema cabe destacar que no tiene relación con las diacríticas, dado que en las diacríticas se utiliza una tilde para poder hacer referencia a las diferencias que existen entre las palabras. Pero en este sentido utilizamos el acento enfático para hacer referencia o resaltar alguna palabra. Esto no quiere decir que vaya a alterar su escritura, pero sí la pronunciación al momento de dar un discurso. Por ejemplo, encontramos acá: el Estado tiene la responsabilidad. Como podemos ver, estas sílabas en la palabra fueron resaltadas, dado que se van a pronunciar con un aumento de voz. Estas escrituras se pueden dar más en la redacción de un discurso o en las oratorias, dado que nos indicarán en qué momento o en qué sílabas vamos a aumentar la voz para poder hacer referencia a algún tema en específico. Para finalizar, tenemos el subtítulo de los cambios propuestos por la RAE, que sería la Real Academia Española. Entre ellos encontramos una serie de cambios drásticos que se realizaron. Entre ellos los más importantes está la eliminación de che y doble eye en el abecedario. Entonces fueron eliminadas. Esto fue un aspecto muy importante que se llevó a cabo por la Real Academia Española. Asimismo, encontramos el nombre correcto de las siguientes consonantes, que serían P, V y W, dado que quizá nos ha pasado en algún momento en las que estamos redactando algún informe y decimos al momento de escribir una palabra, ¿es con B alta o con B pequeña? Entonces la Real Academia Española estableció el nombre correcto de cada una de estas, que serían P, V y W. No es B alta ni B baja. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones para no equivocarnos al momento de la pronunciación de algún nombre de estas consonantes. Muy bien, a continuación les voy a presentar un cuadro en donde ustedes deben de clasificar las palabras que a continuación se les presentan, específicamente entre mayúsculas, diacríticas y enfáticas. Ustedes deben de clasificar correctamente en cuál de estas casillas deben de ir las palabras que se les presentan. Asimismo, se les dará un cierto tiempo y luego aparecerá la clasificación correcta, esperando que ustedes lo hayan hecho de la mejor manera posible. Espero les haya ido muy bien en la hoja que se les presentó con anterioridad. Fue un gusto poder haber compartido con ustedes esta clase. Asimismo, les comento que en la descripción de este video está adjuntado un link, por lo cual les solicito que puedan dirigirse y poder contestar un formulario con relación al tema visto en clases. Asimismo, los motivo para que puedan seguir visitando este canal y poder observar las siguientes clases que tenemos con relación a temas educativos.
Que tengan muy buen día